Hola a todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 1. Hoy la unidad que nos corresponde es la de los músculos del tronco y de la región cervical. Del tronco principalmente región posterior. En un video siguiente, y que corresponde también a otra unidad, vamos a hablar específicamente de lo que es musculatura del tórax y los implicados en la mecánica respiratoria y la musculatura del abdomen. A modo de repaso, tenemos que considerar los movimientos globales del tronco. Siempre que hablamos de los movimientos, recuerden que todo movimiento anterior va a ser un movimiento de flexión, es un movimiento sobre el plano sagital. Esto va, por ejemplo, el tronco cuando hace los movimientos hacia adelante hablamos de flexión, cuando los realiza hacia atrás estamos hablando de movimientos de extensión. Ambos sobre el plano sagital. Acompañando la flexión de tronco también se puede sumar la flexión de la cabeza sobre el cuello, y en la extensión lo mismo, acompañando también la extensión de la cabeza sobre el cuello. Con respecto a este movimiento, la que se denomina inclinación lateral, en realidad debemos considerarlo como un movimiento sobre el plano frontal. Es un movimiento de desplazamiento hacia los lados, podría ser de alguna manera el equivalente a la separación y la aproximación. Nada más que como el tronco no tiene forma de salirse. Bueno, cuestión, la inclinación lateral es el movimiento sobre el plano frontal que va a realizar el tronco. En algunos autores lo pueden encontrar como como flexión lateral. Pero, de acuerdo a la bibliografía que nosotros estamos utilizando, vamos a definirlo como inclinación lateral, y sobre todo para evitar malos entendidos con estos dos términos, flexión y extensión. ¿Ok? Y después, por último, tenemos lo que son las rotaciones. Las rotaciones ahora también son en los dos sentidos, pero ya no podemos hablar de rotación interna y externa, sino que tenemos que hablar de rotación derecha y rotación izquierda, o después también hay algún detallito más, pero recordar siempre hacia dónde apunta la parte anterior del tronco. Rotación derecha, rotación izquierda, siempre considerando hacia dónde terminan apuntando las estructuras frontales. Cuando hablamos de los músculos de la región posterior del tronco, tenemos que arrancar con los que están más en profundidad, que son estos tres, y fíjense que tienen contacto con la columna vertebral. Siempre que vayamos a hablar de los músculos tenemos que pensar en qué lugares, en qué estructuras anatómicas están sus inserciones, y ver también las fibras, cómo están dispuestas, cuál es la orientación de las fibras, si es una orientación vertical, horizontal, oblicua, si tiene algún reparo anatómico que hace que esto se modifique, por ejemplo, curvándolo, y en función de eso pensamos el movimiento que va a realizar sobre las distintas estructuras. Vamos a un ejemplo. En este caso vamos a hablar de los interespinosos. Los interespinosos van de una apófisis espinosa a la siguiente, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí? Esa es la denominación, apófisis espinosa de la columna vertebral. Esto va bien por la línea media. Y recordando también que los músculos actúan traccionando, es decir, tiran, como si estuviéramos tirando de una soga a la estructura que tiene insertada en sus extremos, tenemos que considerar el movimiento que van a producir. En este caso, son músculos que tienen sus fibras dispuestas en forma vertical, es decir, están en esta posición y van a traccionar a la vértebra, a la apófisis espinosa en realidad, de la vértebra que tienen por encima. Entonces traccionan de esta manera y la sumatoria de movimientos va a terminar generando la extensión de las vértebras. ¿Sí? Una intervertebral a la siguiente y la sumatoria va a terminar produciendo la extensión del tronco. ¿Sí? Esto que hablábamos hoy. No solamente estos músculos, hay otros más que colaboran con este movimiento. Y a veces no solamente con la extensión, sino que mantenerlo erguido, perdón, la hiperextensión del tronco, que es este movimiento exagerado, a veces solamente con mantenerlo en posición vertical también es gracias a los interespinosos. Por otro lado tenemos los intertransversos. Ahora
la conexión, la inserción va a ser entre las apófisis transversas. Estos músculos van desde una apófisis transversa a la siguiente. Fíjense, esta es la espinosa, esta es una transversa, y van de una hacia la otra, tanto de un lado como por el otro, nada más que en esta imagen se muestra solamente una. ¿Qué va a producir? Fíjense, si se contraen de un solo lado, lo que va a terminar produciendo es una inclinación lateral del tronco. ¿Sí? Están de un lado, y esta inclinación es homolateral, es decir, del mismo lado a las que se están contrayendo. Si se están contrayendo los intertransversos al lado derecho, la inclinación lateral es hacia el lado derecho. Y por último, tenemos los que se denominan transversos espinosos, es decir, van de una apófisis transversa a la apófisis espinosa, ¿sí? De una apófisis transversa, fíjense en la imagen, a una apófisis espinosa, pero ya no de la misma vértebra, sino de la superior. Por lo que, cuando terminan de configurarse toda esta musculatura, terminan formando, o terminan en realidad, con una disposición en esta forma. ¿Qué pasa? Ahora hay que considerar si las fibras se inclinan, si se contraen las fibras de un solo lado, o si se inclinan si se contraen las fibras de los dos lados en simultáneo. Si se contraen en simultáneo de los dos lados, es como si traccionáramos todos desde el mismo punto, se tracciona de la misma manera y termina produciendo una extensión del tronco. Ahora, si se traccionan las fibras que están solamente de un lado, van a producir una inclinación lateral, ¿sí? Y a su vez una rotación hacia el lado opuesto de la contracción. Es decir, si se contraen las del lado derecho, va a haber una inclinación lateral hacia el lado derecho y una rotación hacia el lado opuesto. Vamos de nuevo. Suponiendo que se contrae unilateralmente del lado derecho, va a haber inclinación lateral hacia ese lado y rotación hacia el lado opuesto a la contracción. Es decir, una inclinación lateral homolateral y una rotación contralateral, es decir, opuesta. Es mucho trabalengua, pero es más simple de lo que uno cree. Con respecto a los músculos posteriores del cuello, en nuestro caso no vamos a estudiar en demasiado detalle cada uno de estos músculos porque todo lo que es el movimiento de la cabeza sobre el cuello lo vamos a trabajar con los grandes grupos musculares. Esto es demasiado fino. Sepan que existen estos músculos en la región, en la unión en realidad entre la cabeza y el cuello, en la articulación entre estos segmentos. Son estos cuatro: el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor del cuello. Y todos estos son los que permiten los movimientos de extensión y de rotación de la cabeza sobre el cuello. También tenemos otros músculos posteriores, son estos que se denominan acá: el transverso del cuello, el sacrolumbar, complejo mayor y el dorsal largo. Si se contraen bilateralmente van a producir extensión de la columna vertebral, y si se contraen en forma unilateral, es decir, de un solo lado, van a generar una inclinación lateral y un movimiento de rotación. Eso es lo único de estos cuatro que tienen que saber. Repasando, si se contraen desde el mismo, de los dos lados, van a generar, acuérdense, por sumatoria de fuerzas, por lo del dispositivo del paralelogramo, van a generar una extensión completa del estrato profundo, van a generar la extensión del tronco, hiperextensión, y si actúan de un solo lado, van a inclinarlo lateralmente y van a generar un movimiento también de rotación. Acá ya más en detalle, esto no hace falta que lo tengan tan finamente aprendido. El complejo mayor, lo mismo. El complejo mayor va a generar la extensión de la cabeza sobre el cuello y en forma unilateral va a generar la inclinación lateral y rotación hacia el lado de la contracción. Si se contrae el derecho, inclina hacia ese lado y rota hacia
ese mismo lado. Ahora, también tenemos el epiespinoso, que el epiespinoso, fíjense, va epiespinoso, va por encima de las apófisis espinosas, también sobre línea media, lo único que va a generar es una extensión, pero fíjense la extensión, va desde la última parte de la región cervical hacia el final de las dorsales, va a producir esto, una extensión de la región dorsal, no de la totalidad de la columna vertebral. Esplenio de cabeza y esplenio del cuello, ¿qué implicancia tiene? El esplenio de la cabeza cuando se contrae, perdón, la diferencia está en esto, en el nombre. El esplenio de la cabeza, que va desde la región cervical y la superior del dorso hacia la región occipital, y el esplenio del cuello no, el esplenio del cuello finaliza antes, ¿sí? Es decir que el esplenio de la cabeza va a tener implicancias en los movimientos de la cabeza y el del cuello se va a limitar a movilizar la región cervical. ¿Qué pasa? El esplenio de la cabeza cuando tracciona bilateralmente, cuando se contrae, lo mismo, genera extensión de la cabeza. Pero si lo hace en forma unilateral, va a producir la inclinación lateral y la rotación hacia el mismo lado de la contracción. En cambio, el esplenio del cuello lo que va a generar cuando es en forma bilateral, tracciona y extiende la región cervical, únicamente, de ahí su nombre. Y cuando lo hace en forma unilateral, hace una inclinación del cuello y también rotación hacia el lado de la contracción. En estos dos, recordar siempre, tanto el nombre es lo que va a definir, la función es lo mismo, nada más que lo que hay que ver es la inserción distal, es decir, la que está o en la cabeza o en el cuello. Fíjense que en forma bilateral los dos producen extensión, el de la cabeza sobre el esplenio de la cabeza con la extensión de la cabeza sobre el cuello, y el esplenio del cuello produce extensión de la región cervical, de ahí sus nombres. Y en forma unilateral, inclinación lateral y rotación hacia el mismo lado de la contracción. No se preocupen, vamos a armar unos cuadros a modo de trabajo que ayudan a ir sintetizando toda esta información. Este músculo es importante, el que vamos a ver ahora, el angular de la escápula o angular del omóplato, lo vamos a ver en esta sección y a su vez lo vamos a ver en todo lo que es cintura escapular. Músculo importantísimo, seguramente altamente contracturado también, depende del trabajo que hagan, sobre todo si es de oficina. Este angular de la escápula, fíjense la disposición, va desde la región cervical, ¿sí? Fíjense en las primeras vértebras cervicales, hacia la escápula, ¿sí? Hacia el ángulo de la escápula, el ángulo interno si no me equivoco. ¿Qué pasa? Lo mismo con que los que habíamos mencionado. Tenemos, si es una contracción bilateral, lo que va a producir, de nuevo, es una extensión del cuello, ¿sí? Una extensión cervical. Ahora, si trabaja en forma unilateral, va a producir una inclinación lateral del cuello y una rotación hacia el lado de la contracción. ¿Sí? Estén atentos a esta cuestión, porque para elongarlos a estos músculos que saben contracturarse, se sobrecargan con trabajo cotidiano, es necesario conocer la acción para poder después elongarlos haciendo el movimiento opuesto. ¿Sí? Eso es tema de examen y a su vez es tema básico para poder fundamentar los movimientos en la elongación. Esto lo vamos a retomar. La acción que nosotros mencionamos acá habla de la inserción proximal, y proximal está fija, y la distal es la que se moviliza, es decir, las acciones del angular sobre el movimiento de la región cervical, pero cuando veamos lo que es cintura escapular y hombro en unas próximas unidades, vamos a ver el movimiento que tiene este músculo sobre la escápula, ¿sí? Porque esta región va a ser la que se quede fija, y estas inserciones, perdón, se van a quedar fijas, y la que se va a movilizar es la proximal. Lo veremos cuando veamos la unidad de hombro y miembro superior. Estos músculos también de región posterior, tenemos lo que es el serrato, tiene un nombre larguísimo porque hay que ir diferenciándolo de otros que también se denominan serratos. Serrato menor, posterior y superior, fíjense,
Si hay uno que es posterior, es porque hay uno que es anterior. Si hay uno que es superior, hay otro que es inferior. Y si hay uno que es menor, va a haber otro que es mayor. ¿Sí? Toda esa línea de nombres es porque hay que ir diferenciándolo de otras estructuras. Fíjense que este va por debajo de las costillas, el serrato menor, posterior y superior, y este es el serrato menor, posterior e inferior. Va desde la columna vertebral hacia las costillas. Fíjense la disposición de las fibras, son oblicuas, y en este caso también son oblicuas en el inferior, pero el sentido es otro. ¿Sí? Estos son oblicuas de medial a lateral y de superior a inferior, y estas son oblicuas de lateral a medial y de superior a inferior también. ¿Qué pasa? El serrato menor, posterior y superior, ¿qué va a hacer? De las costillas las va a traccionar, ¿sí? Las va a elevar. ¿Sí? Todo lo que eleve costilla se denominan músculos inspiradores. Al elevar las costillas, produce el aumento del diámetro torácico, y eso genera el ingreso de aire, genera una presión negativa y eso genera un ingreso de aire. Por lo tanto, este músculo, el serrato menor, posterior y superior, se denomina inspirador. Eleva las costillas y la elevación de las costillas produce el ingreso de aire. A diferencia del serrato menor, posterior e inferior, que, fíjense las fibras, cómo van de arriba hacia abajo y de lateral a medial, y genera que las costillas desciendan. Cuando las costillas descienden, lo que se produce es una disminución del diámetro y del volumen torácico y genera la expiración, es decir, la salida de aire. Por lo tanto, el serrato menor, posterior e inferior se denomina músculo expirador por esta función, por producir el descenso de las costillas. Se salió el video, ahí volvemos. Nos quedan estos tres. Ahí vuelve. Esto es lo que vimos recién. Nos quedan también músculos que van desde columna vertebral a la escápula y de columna vertebral al miembro superior y a otras estructuras. Todos estos los vamos a ver de nuevo en miembro superior. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el sentido de su función, sería la mitad solamente, y después lo vamos a retomar en miembro superior. El romboides. ¿El romboides qué va a producir? Dependiendo de cuál vamos a considerar como la inserción fija y la móvil. Si la inserción, en este caso, la inserción a nivel de la escápula queda fija y se movilizan las que están sobre columna vertebral, va a producir una tracción lateral, las tracciona a las vértebras dorsales. Vértebras dorsales, romboides, las tracciona. Pasa lo opuesto, y esto ya es tema de miembro superior, cuando las inserciones de columna vertebral quedan fijas y las que se movilizan son las de la escápula. Eso que hace una aproximación, es decir, la escápula se va a pegar a la columna vertebral, desplazándose sobre la pared del tórax. En el caso del dorsal ancho, en este caso vamos a considerar la extensión bilateral, lo vamos a retomar en miembro superior, que es extensor de la columna dorsolumbar. ¿Sí? Fíjense, va desde la región dorsal, aproximadamente desde la mitad de la región dorsal hasta, bueno, cubre todo el resto de la columna vertebral en forma hacia inferior, y eso produce en esta contracción bilateral la extensión de la región dorsal y lumbar. ¿Se acuerdan que había otros que producían solamente de región cervical y de región dorsal? En este caso el dorsal ancho va a producir la extensión de la región dorsal y lumbar, es decir, va más abajo. Y nos queda por último el trapecio, que cuando produce, fíjense las fibras cómo están, tienen una inclinación de superior e inferior, hay fibras superiores, hay fibras horizontales o en la parte media, y hay fibras que sería la parte inferior, las fibras inferiores del trapecio. Cada una
tiene una orientación diferente y en función de esto va cambiando también su función, su acción muscular. Cuando trabaja el trapecio en forma bilateral, como lo veníamos diciendo, produce extensión, en este caso de la columna cervical y dorsal, y de las regiones cervicales y dorsales de la columna. Ahora, cuando trabaja en forma unilateral, genera una extensión de cabeza y cuello, y a su vez hace una inclinación hacia el lado de la contracción, pero rota hacia el lado opuesto. Es decir, que vamos a tener una extensión y una inclinación lateral. Supongamos que las fibras son las del lado derecho, extiende e inclina hacia el lado derecho, pero rota hacia el lado izquierdo, a diferencia del angular de la escápula, que era similar, pero que rotaba y se inclinaba hacia el mismo lado. La elongación de estos dos músculos, que son muy solicitados, son diferentes por esta cuestión de la diferencia en la rotación. También ahora pasamos ya a lo que son los músculos de la región anterolateral del cuello, que también debemos considerar su acción uni o bilateral y también la función en lo que es la mecánica respiratoria. Los que tenemos acá son los músculos escalenos. Los músculos escalenos tienen una disposición a modo de escalera. Van insertándose a nivel de la región cervical y van descendiendo y van sobre una primera costilla, sobre una segunda, y dan la idea de peldaños de escalera, de escalones. ¿Qué pasa? Cuando se contraen en forma unilateral, hacen inclinación lateral y rotación hacia el lado opuesto. Inclina y rota, se inclina y rota hacia el lado opuesto. Pero cuando se contraen en forma bilateral, aumentan la lordosis cervical, es decir, producen una extensión cervical, no de la cabeza, solamente de la región cervical. Fíjense que sobre cabeza no tienen inserción. Pero a esto hay que sumar, esto es cuando esta parte queda fija, estas inserciones proximales quedan fijas, pero estas son las móviles. Ahora pasa lo contrario. ¿Qué pasa cuando esta región queda fija? Cuando la región cervical, las inserciones cervicales quedan fijas y las que se mueven son las de las costillas. Están en esta región, ¿qué va a hacer con las costillas? Las van a hacer elevar, van a producir elevación de las costillas. Y habíamos dicho que todo músculo que genera la elevación de las costillas es un músculo inspirador. Otro músculo conocido es el esternocleido, occipito, mastoideo. Todos estos nombres van de acuerdo a las inserciones que tienen. Externo viene de esternón, esta imagen es lateral, pero acá se alcanza a ver la primera porción del esternón, ¿se acuerdan que era el manubrio o manillar? Cleido viene de costillas, perdón, de clavícula. Cleido, esta sería la inserción a nivel de clavículas. Occipito, del hueso occipital, y mastoideo habla de las apófisis mastoideas del hueso occipital también. ¿Sí? Es una región específica que está por detrás de las orejas. ¿Qué pasa? Cuando se contrae en forma unilateral, vamos a tener una rotación hacia el lado opuesto de la contracción y una inclinación hacia el lado de la contracción y una extensión. Es decir, que va, suponiendo que se contraen del lado derecho, rota hacia el lado opuesto y a su vez extiende e inclina hacia el lado de la contracción. Ahora, cuando se contrae de los dos lados, produce extensión, acá sí, de la cabeza sobre el cuello. Fíjense que las inserciones están en cabeza, en esternón y en clavícula. Ahora, como habíamos dicho, como ayuda a aumentar el volumen del tórax, considerando las inserciones a nivel proximal, puede elevar la clavícula y el esternón, es decir, que contribuye al aumento del volumen torácico. Si contribuye a eso, también lo vamos a considerar un inspirador. Hasta acá llegamos con la musculatura de región dorsal del tronco y músculos de la región cervical.